¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Bienvenidos al repaso de lección de escuela sabática para adultos. Estamos estudiando ya el cuarto trimestre del año 2025 de la lecciones de Josué acerca de la fe. Y en esta ocasión nos toca repasar la lección número 10, titulada El verdadero Josué. Y esta lección es para el sábado 6 de diciembre del año 2025. Y nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales se preguntarán, bueno, ¿por qué escuela sabática y no escuela dominical? Como iglesia adventista, guardadores del cuarto mandamiento, tenemos una misión y un mensaje que dar al mundo. Pero para ello necesitamos capacitar al pueblo de Dios y también a los que esperan la segunda venida y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón principal por la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un ministerio de escuela sabática para adultos. Aclarado este punto, quiero invitarles a cada uno de ustedes para que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, porque solamente tú mereces toda la suprema alabanza y gloria, porque eres, como ya hemos venido diciendo desde siempre, que eres un Dios grande de misericordia y tardo para la ira, pero que tampoco tendrás por inocente al impío. De ahí proviene indudablemente tu justicia. Gracias, Padre eterno, por darnos esta oportunidad de tener comunión a través de tu palabra. Queremos suplicarte humildemente que perdones nuestros pecados, que puedas limpiar nuestros labios, que puedas purificarnos y que puedas habilitarnos con poder, que tu Espíritu Santo en esta hora pueda conducirnos y que nos pueda ayudar a entender y comprender cada uno de tus principios que están en tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te rogamos, te suplicamos todo humildemente. Amén, amén. El verdadero Josué. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leí el título de esta lección, la número 10, me imaginé que íbamos a hablar del mismo Josué, el líder del pueblo israelita, una vez que Dios lo nombró y lo escogió y asumió ese rol que tenía Moisés, ¿verdad? Sin embargo, estaba yo totalmente equivocado y vamos a ver por qué en esta hora. Así que quiero invitarles para empezar a que vayamos al texto para memorizar, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Según la Reina Valera 95, miren lo que dice: todas estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos. Vamos a leerlo ahora en la Reina Valera 60, 1 Corintios 10, 11. Así que les invito a tomar sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. 1 Corintios 10, 11. 1 Corintios 10, 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? 1 Corintios 10, 11 dice el apóstol Pablo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto no significa que los israelitas pasaron por sus muchas variadas vicisitudes con el solo fin de proporcionar ejemplos a los cristianos, sino que sus tristes experiencias sirven simplemente como ejemplo adecuado para impresionar a la iglesia con la importancia de evitar las faltas que ellos cometieron. Para amonestar a todos los cristianos de todos los siglos que no confían en su propia fortaleza o sabiduría. La necedad de los israelitas al desobedecer a Dios los hizo morir en el desierto
y posteriormente en su historia hizo que fueran llevados cautivos a Babilonia. La amonestación que se hace a los cristianos de que aprendan la lección del episodio de los israelitas en el desierto es particularmente apropiada debido a la proximidad de la segunda venida de Cristo. Yo digo amén. Muchos de los israelitas perecieron cuando ya casi habían terminado su viaje a Canaán, Números 25:9. Eran el pueblo a quien Dios había favorecido especialmente dándole a conocer su ley y así mismo conocimiento muy superior al que pudiera poseer otro pueblo en el mundo. Sin embargo, no permanecieron fieles a Dios. Los cristianos a quienes ha sido confiado el Evangelio de Jesucristo y el conocimiento profético de su pronta venida, debieran tener cuidado de no permitir que los engaños de la pecaminosa naturaleza humana interfieran de tal modo que nieguen a entrar en la Canaán celestial. Romanos 11:20 y 1 Corintios 10:12. Ahora bien, una vez aclarado lo que el apóstol Pablo hizo, aclarado con el comentario bíblico adventista, vamos a la introducción rápidamente de este repaso de lección. El libro de Josué nos presenta a un líder cuya vida parece apuntar más allá de sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que no se refiere literalmente a Josué, sino de un tipo de libertador, es decir, hacia una realidad mayor. Esto nos lleva a examinar un principio fundamental de interpretación bíblica que llamamos la tipología. Esta semana estudiaremos cómo la Biblia contiene indicadores tipológicos y cómo la vida de Josué prefigura en el ministerio del Mesías, apuntando a realidades que tienen que ver con la iglesia y con la consumación de la historia humana. Y la pregunta central es: ¿de qué manera apunta Josué a un cumplimiento futuro y cómo podemos estar seguros de que tal interpretación es legítima? Vamos pues entonces primeramente a la definición tipológica bíblica. La tipología bíblica consiste en establecer conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento, tipos y hechos, personas u objetos semejantes al Nuevo Testamento, antitipos. Ahora, esto no es solamente un comentario, tiene un fundamento bíblico. Por eso el apóstol Pablo explica ahí en 1 Corintios 10, del 1 al 6 y 11, que las experiencias de Israel fueron escritas como ejemplos. Ya leímos en el texto para memorizar. Esta palabra proviene del griego, es la palabra tipoi, y estos ejemplos es para nuestra amonestación, ¿verdad? Para nuestra amonestación. Y las amonestaciones son siempre para que uno no cometa los mismos errores que otros. Ahora, la tipología tiene características, está arraigada en la historia de la redención, no en interpretaciones subjetivas. Los tipos son diseñados por Dios para señalar hacia adelante al cumplimiento, a la verdad presente. El antitipo siempre trasciende y supera al tipo. Esas son las características de la tipología. Ahora, ¿qué dice la pluma inspirada, el espíritu de profecía? Sí, Ellen G. White escribió por inspiración en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 34, esta cita. Ella dice: el Señor Jesús era el fundamento de toda la dispensación judía. Sus imponentes ceremonias fueron ordenadas por Dios, fueron designadas para enseñar al pueblo que en el tiempo determinado vendría aquel al cual apuntaban aquellas ceremonias. Y fue posible que algunos no entendieran esto, ni hoy quizás tampoco se entiende. Por eso es importante esta capacitación, esta clase, ¿sí?, en la escuela más grande del mundo,
la escuela de Cristo, para que nosotros aprendamos, para que nosotros entendamos y podamos razonar, ¿sí? Que todo lo que dice Dios tiene un propósito para nosotros y que nos va a llevar siempre a la vida eterna, a la salvación. Ahora, tipo y antitipo. Tipo es un símbolo diseñado por Dios para señalar hacia adelante al cumplimiento. Es la sombra, la figura, el modelo. ¿Y qué es el antitipo? Es la persona o evento futuro que expresa más plenamente la verdad de lo que vino antes. Es la realidad, la sustancia, el cumplimiento. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y vamos a, en primer lugar, a poner como ejemplo bíblico a Adán como tipo de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5 versículo 14, Adán, el cual es figura, en la palabra que ya mencionamos, griega, tipos. Adán es la figura del cual había de venir. Otro antitipo se presenta en el santuario. Aquí vamos a ver lo que era el santuario terrenal y lo que es el santuario celestial. Por eso dice Pablo ahí en Hebreos 9:11. Vamos rápidamente a Hebreos 9:11. Abran sus Biblias, la palabra de Dios. 9:11, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. A ver, otra versión distinta a la Reina Valera 60, miren lo que dice: pero Cristo ya vino y ahora es sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre. Entonces, aquí vemos cómo el tipo se encontró con el antitipo. El antitipo se encontró, más bien la sombra o la figura, el modelo, se encontró con el antitipo. Y en este caso, todos los sacerdotes, por ejemplo, que ministraban en el santuario terrenal, eran solo sombra de Cristo, además del santuario, ¿verdad? El santuario solamente era un modelo del que estaba o del que está allá en la patria celestial. ¿Qué dice Elena G. de White al respecto? Cristo en su santuario, página 45. El servicio sacrificial que apuntaba a Cristo pasó, pero los ojos de los hombres se volvieron al sacrificio verdadero por los pecados del mundo. El sacerdocio terrestre terminó, pero nosotros miramos a Jesús, el ministro del nuevo pacto. Una vez que apareció Cristo, o como dice el apóstol Pablo, aún siendo pecadores, Cristo vino a este mundo, ¿no? Cristo entonces ministra ahora en el verdadero santuario, no hecho por mano de hombre, sino en el santuario celestial, que es el santuario o el tabernáculo verdadero. Vamos al punto número 3, Josué como figura tipológica. El nombre de Josué en hebreo es Yoshua o Yeshua, que significa Yahvé es salvación o Dios salva. Este es el mismo nombre que en griego se traduce como Jesús y se pronuncia Lesous. No es coincidencia que el sucesor de Moisés llevara un nombre que apuntaba directamente al Salvador. Vamos a ver por qué. Hay ciertos paralelos entre Josué y Cristo, y uno de ellos es la sucesión de liderazgo. Moisés no pudo introducir al pueblo en Canaán, Josué sí. Esto lo podemos ver ahí en el capítulo 1 de Josué, versículos de 1 al 3. Moisés representaba la ley que no puede salvar, y Josué versus Jesús representa la gracia que nos introduce al descanso. Otro paralelo entre Josué y Cristo es el encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Josué se encontró con el príncipe del ejército de Jehová ahí en el capítulo 5 de Josué, versículos de 13 al 5. Esto es una teofonía cristológica similar a la zarza ardiente de Moisés. Otro paralelo es el cruce del Jordán. Josué condujo al pueblo a través del Jordán hacia la tierra prometida, simbolizando cómo Jesús nos conduce a través
de la muerte hacia la vida eterna. Otro paralelo entre Josué y Cristo es la conquista de la tierra. Josué libró batallas y obtuvo victorias para Israel, así como Cristo vence a nuestros enemigos espirituales. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos capítulo 3, versículos del 5 al 6. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 3, versículos de 5 y 6. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. El propósito de presentar de nuevo las figuras de Cristo y de Moisés como mayordomo, cada uno de su respectiva casa, ¿verdad? Es importante, ¿sí?, para conocer la verdad. Esta figura se dejó a un lado en los Hebreos capítulo 3, versículo 3 y Hebreos 3, 4, en donde se hace referencia a Cristo como edificador en el Antiguo Testamento de la casa sobre la cual Moisés fue mayordomo. ¿Nota la diferencia? Moisés fue un mayordomo de la casa de Dios, mientras que Jesús, como hijo, ministró sobre su casa. Vamos al punto número 3, ahora sí. El verdadero Josué como antitipo. Vamos a leer Hebreos 4:8. Hebreos 4:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo afirmado en Hebreos 4:7, acerca de la renovación de la invitación para entrar en el reposo de Dios en el tiempo de David, se llega a la conclusión de que Josué no había dado reposo a Israel. Si hubiese entrado en el reposo espiritual que Dios les brindaba como nación en los días de Josué, Dios no les hubiera repetido su invitación en los días de David más de 3 siglos más tarde. El escritor de Hebreos, el apóstol Pablo, argumenta que Josué introdujo a Israel en Canaán, pero no les dio el verdadero reposo o descanso. Por eso David, siglos después, todavía hablaba de entrar en reposo de Dios, de acuerdo a lo que dice Salmo 95. El verdadero reposo solo viene a través del verdadero Josué. Y ese verdadero Josué es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y yo digo amén. Jesús como el cumplimiento. Josué dio un descanso temporal y geográfico, y Jesús ofrece descanso eterno y espiritual. Josué conquistó una tierra terrenal, Jesús conquista el pecado y la muerte. Y Josué fue un líder humano limitado, y Jesús es el Hijo de Dios perfecto y eterno. Por eso, si leemos nosotros allí en Mateo capítulo 28, podemos encontrar algo interesante a partir del versículo 18, cuando Jesús se acerca y les habla a sus apóstoles, diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dado. Y en Mateo 11:28 igualmente dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tenía poder Cristo Jesús en esta tierra? Sí, ese poder lo tenía de la obediencia perfecta de Él hacia el Padre. El Espíritu Santo ministraba entre el Padre y nuestro Salvador para poder llenarlo de ese poder que tenía Jesús. ¿Qué dice el Espíritu de profecía? La misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Las tradiciones de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en Él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras. Deseo a todas las gentes, página 29 y 30. Y ese es el detalle, el punto, que quizás nos encontremos de igual forma hoy en día como el pueblo judío del pasado. Las tradiciones de hombres están ocultando de nuestras vistas las lecciones de Cristo que nos ha transmitido.
nos están ocultando también de la vista la realidad que está en la persona de Cristo, y muchos ignoramos que todo lo que Jesús hizo y está haciendo es en cumplimiento de todas las cosas que eran sombra, ¿sí?, de lo que se había de cumplir. Vamos al cuarto punto de este repaso de lección rápidamente. Josué y nosotros. La tipología de Josué tiene aplicaciones directas para nuestra vida cristiana hoy. Número 1, guerra espiritual. Así como Josué luchó batallas físicas contra los cananeos, nosotros luchamos batallas espirituales. Por eso el apóstol Pablo, miren lo que escribe en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Número 2, el descanso que aún queda. Hebreos 4:9 leemos: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Este descanso del cual habla el apóstol Pablo tiene 3 dimensiones: descanso presente en Cristo, la salvación que Él nos ofrece; descanso semanal, guardando su ley el sábado; y descanso futuro, que es la vida eterna que nos ofrece Dios en Cristo Jesús. Número 3, fe y obediencia. La generación de Josué entró en Canaán porque creyó. La generación anterior pereció en el desierto por su incredulidad. Esto debiéramos tenerlo muy presente en nuestro corazón y en nuestra mente para que nos sirva de amonestación, como dice el apóstol Pablo, y ejemplo, ¿sí? ¿Qué dice la pluma inspirada, el espíritu de profecía? La iglesia necesita fieles Caleb y Josué que estén prontos a aceptar la vida eterna con la única condición que Dios impone: la obediencia. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera tan exaltada. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera exaltada. Debemos exaltar siempre a Cristo. Debemos pedirle a Dios que su espíritu nos transforme y nos ayude a ser verdaderos cristianos, a ser verdaderos hijos de Dios, obedientes a su ley y a sus mandamientos. Esto que leímos del Espíritu de Profecía está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 156. Vamos a concluir, estimados amigos y hermanos en Cristo. José fue un tipo, una sombra, un anticipo del verdadero Salvador. Su nombre mismo proclama la misión de aquel que vendría. Por eso el ángel de Jehová, Mateo 1:21, miren lo que le dice a María: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El verdadero Josué, nuestro Señor Jesucristo, no solo nos introduce en un descanso temporal, sino en un reposo eterno de la salvación. Él nos invita hoy a seguirle con fe y obediencia hacia la Canaán celestial. Aplicación a la vida. Preguntas para reflexionar. ¿He entrado en un descanso que Jesús ofrece o sigo luchando con mis propias fuerzas? ¿Qué batallas espirituales necesito entregar a mi capitán Jesús? ¿Estoy viviendo con un Josué Caleb lleno de fe o como los 10 espías incrédulos? Vamos a hacer un compromiso esta semana. ¿Qué les parece? En esta semana vamos a identificar un área de nuestra vida donde necesitamos confiar más en Jesús como mi verdadero Josué, y le entregaré esa batalla a él. Vamos a orar, estimados amigos y hermanos, para terminar este repaso de lección. Gracias, Padre eterno, porque sin duda todo lo que está escrito para que nos sirva de ejemplo y amonestación, para que no cometamos los mismos errores que el pueblo israelita, quien estuvo vagando 40 años antes de entrar a la Canaán celestial. Te pedimos humildemente que todo lo que hemos estudiado en esta hora lo selles en nuestro corazón, en nuestra mente, para que lo podamos aplicar a nuestra vida. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Hasta pronto.